Bien, una aclaración, tenemos en sus catálogos, está marcado el grupo, donde dice grupo hay una clave, un número primero, después viene el 02 y ese corresponde al número de grupo. Tenemos aquí en la pista del grupo 2 a Morenita de Ganaderías Hermanos Castillo. Bueno, por el grupo 2 tenemos a la primera becerra que participa, esta excelente hembra, 13 meses de edad, muy buena caracterización racial. Tenemos el perfil subconvexo, la oreja que comienza enrollada, se abre hacia afuera con colgante y con curvatura en la parte inferior. Un cuello femenino, largo, delgado, una jiba muy femenina, bien posicionada, muy buena línea superior, buen arqueamiento en su costilla. Si nos seguimos hacia atrás vemos una anca muy bien nivelada. Si vamos hacia abajo podemos observar muy buena musculatura correspondiente con ejemplares doble propósito. Observamos un ángulo excelente en el corvejón, mucha fortaleza en sus cuartillas, una excelente hembra. Le otorgamos el primer lugar del grupo 2 y así también el título de campeona becerra. Felicidades al criador y al manejador. Campeona becerra, Ganadería Hermanos Castillo. Esta campeona becerra, Mocha, se queda en Tonalá, Chiapas. Ejemplar de nombre Morenita para entregarle a la familia Castillo. Vamos a pedirle al señor presidente del Comité de Raza, Sardo Negro, haga entrega de este reconocimiento. Se cayó esto, ¿no? El señor Manuel Díaz, si se encuentra don Andrés Muñiz, ambos presidentes de los comités de raza Sardo Negro y Sardo Negro Mocho, para que puedan hacer entrega de este reconocimiento. Vamos a pedirles hagan entrega del campeonato becerro a la familia Castillo. Grupo 4, de 15 a 16 meses de edad, esta hermosa becerra, muy bien caracterizada, se presenta con 388 kilos de peso. Vean qué hermosa cabeza,
cuello largo, femenino, una jiba muy bonita, muy bien caracterizada, muy bien posicionada, una excelente línea superior, muy buen arqueamiento y largo en su costilla, con un ángulo correcto en lo que es el anca. Entonces le otorgamos el primer lugar de su grupo. Hay otro grupo más para que participen un rato más por el campeonato. De este grupo 4, primer lugar a este ejemplar, primer lugar a Perfumada del rancho Los Faisanes, propiedad de Miguel Ángel Iturbe Herrera, primer lugar de su grupo. Grupo 5, de 17 a 18 meses de edad. Vemos a esta hermosa becerra, muy bien caracterizada, una cabeza muy femenina, un cuello largo, una buena jiba. Vemos una buena profundidad en su costilla, con aplomos bastante correctos. Excelente ejemplar, le damos el primer lugar en su grupo. Ejemplar de nombre Catrina, del señor Manuel Díaz Rivera, del rancho El Perpetuo Socorro, obtiene el primer lugar del grupo quinto. Grupo 6, de 19 a 20 meses de edad. Tenemos acá esta excelente hembra, muy bien caracterizada, con un cuello muy femenino, una jiba femenina muy bien posicionada. Vean, un punto fuerte en ella es esta línea superior, lo fuerte que es, lo amplio que es el lomo. El arqueamiento que tiene en sus costillas, desde las primeras costillas, prácticamente no hay transición de la paleta hacia el costillar, una hembra profunda, y cuando vamos hacia atrás vemos que se corresponde con un anca con una excelente inclinación, con una musculatura característica del doble propósito, una excelente un excelente ángulo
en el Corvejón. Mis felicitaciones, les otorgamos el primer lugar. Ya no te salgas. El ejemplar de nombre Diosa del rancho El Redentor de Acayucan, Veracruz, de don Manuel Iturbe Villegas, es el primer lugar del grupo sexto. Para el campeonato joven menor, tenemos acá tres ejemplares, tres hermosas hembras bien caracterizadas, muy femeninas las tres, muy bellas, y siento que cuando analizamos la parte de estructuras y de funcionalidad, productividad, pues tenemos una clara ganadora, que es la hembra que tenemos en la parte posterior de la pista con la placa número 4, manejada por este experto que tenemos aquí con nosotros. Muchas felicidades. Ahí tenemos a nuestra campeona y para definir a la reservada no hubieron segundos lugares, así que lo hacemos con los ejemplares que tenemos en la pista. Me quedo como reservada con el ejemplar que está al frente, que es la que participó por el grupo 4, que es la que tiene la placa 4. Muchas felicidades. Placa 2, perdón. Placa 2, sí. Con la descripción que el señor juez ha hecho de la que hoy es la campeona Becerra, esta va para la ejemplar de nombre Diosa, placa número 4, y se va al rancho El Redentor, allá del municipio de Jesús Carranza, vecino a Cayucan, a la ganadería del señor Manuel Iturbe Villegas. Vamos a pedirle a la licenciada Isabel, gerente de la asociación, nos acompañe a hacer entrega junto con el señor presidente de los criadores de Sardo Negro Mocho, el licenciado Manuel Díaz, de este reconocimiento. También mencionemos el nombre de la campeona reservada Becerra, que se va también al municipio de Jesús Carranza, al rancho Los Faisanes, de la ganadería de Miguel Ángel Iturbe Herrera.
Le agradecemos también, si se encuentra don Francisco Saravia, nos acompañe a hacer entrega de este reconocimiento. Agradecemos a don Juan Fernando Mesa, también creador de la raza Sardo Negro, y a don Audomaro Lastra, que estarán siendo testigos en el podio de premiación para entregarle a esta campeona becerra del Sardo Negro Mocho. Tenemos en este grupo 3 excelentes hembras. La que tenemos colocada en primer lugar, bueno, primero las 3 hembras son muy bien caracterizadas racialmente, las 3 tienen muy bien la expresión de feminidad en la cabeza, en el cuello, en sus jivas. La que tenemos colocada en primer lugar es una hembra con una excelente estructura. Desde que la vemos de frente vemos un pecho muy amplio y esa estructura, esa fortaleza se va correlacionando con el resto del cuerpo. Cuando la analizamos de arriba vemos una homogeneidad en su línea superior. Vean, no hay transiciones del dorso al lomo y del lomo hacia el anca. Es como si fuera un continuo todo. Y eso también se refleja en su costilla. Vean el arqueamiento que tiene, la profundidad desde las primeras costillas, con muy poca transición desde la región de la paleta a las costillas. Eso nos habla de mucho arqueamiento en esa región. Si vemos hacia atrás, vemos la musculatura, vemos que es una musculatura que se corresponde con ejemplares de doble propósito que bajan hasta el corvejón. Y si vemos los aplomos, los posteriores, vemos que el ángulo del corvejón es muy correcto, y si vamos bajando más, vemos que presenta cuartillas con gran firmeza, con mucha fortaleza. Una excelente hembra, que en todo su conjunto. La hembra que tenemos en segundo lugar es una hembra muy bonita también, muy bien caracterizada, supera a la del tercer lugar en esa línea superior, así también en esa profundidad y arqueamiento de su costilla. La hembra que tenemos en tercer lugar, una hembra, ya había comentado, bien caracterizada, muy femenina, con una jiba bien posicionada. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. El señor juez don Ricardo Cutiño ha entregado primer lugar al ejemplar de nombre Ruth,
del rancho El Cornelio en Ituatlán del Sureste, Veracruz, y cuyo socio, don José Manuel Hernández Guzmán, es criador y expositor. Segundo lugar para la ganadería El Perpetuo Socorro de don Manuel Díaz Rivera, y un tercer lugar para allá hacia Tonalá, Chiapas, con el ejemplar de nombre Adelita, de ganadería de los hermanos Castillo. Grupo 8 de 24 a 26 meses de edad. Se nos presenta sola esta hermosa hembra con una excelente caracterización racial, con un perfil subconvexo, una oreja tal como lo describe el patrón racial. Vemos un cuello femenino, una jiba muy femenina, una línea dorsal muy fuerte con una ligera transición del lomo hacia el anca, con un anca con buena inclinación. Cuando analizamos sus costillas, vemos que estas tienen gran profundidad, muy buena curvatura. Excelente hembra que le otorgamos el primer lugar en su grupo. Bien, con la placa 8, y de nombre Winnie, del rancho El Cornelio, de don José Manuel Hernández Guzmán, les es otorgado el primer lugar de su grupo. Al doctor, al médico venenozootecnista, don Andrés Muñiz, y a don Ricardo Casanova, presidente de la Asociación Mexicana de Cebú. Don Guillermo, don Oscar Tomás,
van a acompañarnos. Es muy breve ya la entrega de los reconocimientos y el estímulo también que ustedes representan para reconocer el esfuerzo de los criadores de sardo negro en esta variante mocha. El señor juez va a dar a conocer el dictamen para obtener la campeona joven y la campeona joven reservada. Campeona joven, tenemos dos excelentes hembras con muchísima caracterización racial, hembras muy femeninas, cuellos largos, jivas femeninas bien posicionadas sobre los aplomos anteriores. La verdad es que veo en el sardo negro mucho una excelente caracterización racial. Para darle el campeonato de estas dos hembras, me voy a inclinar por una hembra con mucho equilibrio desde su línea superior, así también como el arqueamiento en su costilla, su profundidad, y que se corresponde con un buen desarrollo, un buen volumen de músculo en el posterior, correspondiente o característico de ejemplares doble propósito, que es la hembra que tenemos en la parte anterior de la pista, a la cual le estamos otorgando el campeonato. Sí, llévatela para allá. Ahí se te cayó tu… Ahí quédate, tú no la muevas, tú no te muevas de ahí. La campeona joven que está ya en espera de ingresar al área de premiación es el ejemplar de nombre Ruth de don José Manuel Hernández Guzmán del rancho El Cornelio, y el señor juez dictará quién será la campeona reservada joven. Para la campeona reservada tenemos dos ejemplares, el segundo lugar del grupo donde salió la campeona y la otra hembra de primer lugar en su categoría, en su grupo. Entonces, me voy a inclinar por una hembra que trae gran armonía en su conjunto, una hembra con cabeza muy femenina, con muy buena línea superior, muy homogénea, con costilla larga, profunda, arqueada, con muy buenos aplomos, que es la hembra que tenemos en la parte anterior de la pista. Mis felicitaciones al creador y al manejador. Placa 7. La que estaba en segundo lugar. Nada más le puse ahí.
Díaz Rivera. Placa número 7 corresponde a Montañosa. Montañosa viene del rancho El Perpetuo Socorro del estado de Veracruz y su propietario, creador y expositor, don Manuel Díaz Rivera. Van a hacer la entrega de estos reconocimientos como campeón joven, campeona joven reservada. El señor presidente de la Asociación Mexicana de Cebú, don Ricardo Casanova, el señor secretario de la misma, don Oscar Tomás, y el señor presidente de los creadores del Comité de Raza, Sardo Negro, Andrés Muñiz. Hey. Bueno, tenemos esta hembra que participa sola en su grupo, sola también en su categoría. Sin embargo, es una hembra que tiene las cualidades suficientes en cuanto a caracterización racial, en cuanto a feminidad, así también su estructura, vean esa línea superior, la profundidad en su costilla, como para ser declarada primer lugar en su grupo, así también como campeona joven mayor. Mis felicitaciones al creador y al manejador. Muchas felicidades. También nuestro distinguido grupo de directivos, funcionarios y criadores que están allá al fondo, presidente, secretario, presidente de comité, también harán entrega del campeón joven mayor al ejemplar del señor Manuel Díaz Rivera, al ejemplar Riviera del señor Rivera del Perpetuo Socorro.
Bien, les agradecemos mucho a ustedes por el respeto a este genotipo, a este esfuerzo de tener el sardo negro mocho. Y aquí viene sin duda algo histórico ya para el sardo negro mocho, y además de reconocimiento a sus fundadores, presentar ya ahorita las campeonas, 4 de ellas ahorita a la pista, 3 o 4 de ellas. Se va sumando en el corto tiempo un paquete genético excelente. El señor juez ha comentado en 3 o 4 ocasiones un concepto importante que debe ser línea de trabajo, y lo ha dicho: la uniformidad de los animales que estamos viendo es una característica importante, la ha resaltado, y yo quisiera tomarla como un acierto muy importante de identificar la uniformidad. El señor juez haciendo aquí limpieza de la pista. Tenemos la campeona becerra, campeona joven menor, la campeona joven mayor, y obviamente por la edad que tiene la apertura de estos registros no tenemos todavía ejemplares para el concurso adulto, siendo que deben ser de pureza los ejemplares. El señor juez está observando esta excelente parada en esta pista. Don Alfonso Gómez Huesca no alcanzó a conocer el patrón racial del sardo negro mocho, pero sí él fue testigo de ejemplares mochos que se fueron dando en su ganadería en su momento de vida de don Alfonso Gómez Huesca.
Tenemos 4 excelentes hembras acá en la pista, muy bien caracterizadas racialmente. De hecho, comentábamos con el doctor Sili, lo había yo dicho acá en el micrófono también, que una excelente caracterización, mucha uniformidad en las cabezas de las hembras que se han presentado el día de hoy en la pista. Es agradable ver eso, pues un genotipo, ¿verdad? Lo que es el sardo negro mocho de reciente creación, y sin embargo hay uniformidad en las cabezas de las hembras que se están presentando en la pista. Entonces, es agradable ver que hay un trabajo ahí de mejoramiento genético, ¿no? De uniformidad. Tenemos 4 excelentes hembras acá en la pista. No ha sido muy concurrido el evento, no hay muchos ejemplares, por lo mismo que el libro es de reciente creación, son pocos. Sin embargo, de una excelente calidad los animales que están en la pista. Entonces, para definir a la campeona de la raza, voy a inclinarme por una hembra que presenta gran armonía en su conjunto, con una excelente línea superior, con muchísima fortaleza en esa línea superior, con una jiba muy femenina, con una costilla larga, profunda, arqueada, una hembra muy armónica en todas sus etapas, que es nuestra campeona joven menor, manejada aquí por este jovenazo que le echa muchísimas ganas. Muchas felicidades. Llévala para la foto. Bueno, tenemos para sacar a la reservada 4 hembras también, y para definir a la campeona reservada voy a inclinarme por otra hembra muy similar a nuestra campeona, que también tiene gran armonía en su conjunto, que presenta una buena línea superior con muchísima profundidad, con muchísimo arqueamiento en su costilla, que es la hembra que tenemos aquí en la parte posterior de la pista, nuestra campeona joven mayor. Muchas felicidades. Ahí para que se diviertan tomándose la foto. Bien, invitamos también a doña María Carranza del Rancho Skyline, socia de Nuevo Ingreso, también creadora de Sardo Negro Mocho y Sardo Negro. Asimismo al señor presidente, a los presidentes de la Asociación Mexicana de Cebú, al señor secretario, al señor presidente del Comité de Raza, Sardo Negro y Sardo Negro Mocho, para que hagan entrega a Diosa
de Manuel Iturbe Villegas e hijos del rancho El Redentor como la gran campeona becerra, y a Riviera, gran campeona becerra, y ahora la gran campeona de la raza. La campeona becerra, que fue del grupo 4, primer lugar, campeona becerra en su momento, es hoy el referente del sardo negro mocho, y esta ejemplar de nombre Diosa es la gran campeona de la raza. Asimismo, Es joven menor, doctor, fue la joven menor. 4. Ahí va a ingresar la campeona, la gran campeona de la raza. Ahí va ingresando la gran campeona de la raza, que fue la campeona joven menor, de nombre Diosa, y que el señor juez, el médico veterinario zootecnista Ricardo Coutinho, le ha entregado con los merecimientos sobrados que ésta tiene para ser el referente importante, porque ha sido designada la gran campeona de la raza. Y en esta pista, si volteamos arriba, está el nombre impreso de don Alfonso Gómez Huesca, que también fue uno de los pioneros en tener animales, sin saber que pronto sería también un animal registrado. Este es la gran campeona de la raza. Y bien, viene ahora a la área de premiación la gran campeona reservada, Mocha, el ejemplar con la placa número 9, que es la que está ingresando al área de calificación para entregarle el reconocimiento de gran campeona reservada, y es del rancho El Perpetuo Socorro de don Manuel Díaz Rivera. El señor juez tiene la decisión para otorgarle al ejemplar con la placa número 11 lo que a su juicio considere. Bueno, tenemos un ejemplar que participa por el grupo 1 con 12 meses de edad, un ejemplar muy bien caracterizado, con la cabeza subconvexa, cabeza subconvexa, una jiba bien posicionada, una buena línea superior, una costilla larga, profunda, arqueada, que se corresponde yendo hacia atrás con una anca bastante bien nivelada, un prepucio con un largo adecuado, con testículos bien posicionados, con corvejones correctamente colocados, con muy buen ángulo. Le otorgamos el primer lugar en su grupo. Placa número
11. Primer lugar al ejemplar placa número 11 de nombre El Rey de la Ganadería El Redentor del señor Manuel Iturbe Villegas. Primer lugar con la placa número 11. Grupo 2, 13 meses cumplidos. Este excelente ejemplar, muy bien caracterizado, con perfil subconvexo, cuello corto, fuerte, una jiba bien posicionada, una buena línea superior, costilla larga, profunda, arqueada, una buena inclinación del anca, un largo del prepucio muy adecuado. Un ejemplar de 13 meses todavía es un niño, el desarrollo de sus testículos se corresponden con la edad. Entonces le otorgamos el primer lugar en su grupo. Primer lugar a Centauro de la Ganadería de los Hermanos Castillo, Sociedad de Producción Rural de El Rancho Adelita, allá en Tonalá, Chiapas. Primer lugar de este grupo, que es el grupo segundo.
Para Campeonato Becerro tenemos estos dos ejemplares. Bueno, para el Campeonato Becerro tenemos estos dos ejemplares, Becerro Sardo Negro Mocho. Estos dos ejemplares que compiten. Para definir campeón y reservado, son los únicos dos ejemplares que hubieron en la categoría. Y voy a inclinarme por darle el título de campeón al ejemplar que es más correcto en todo su conjunto, que tiene una línea dorsal muy correcta, con mucha fortaleza, que tiene un prepucio también con un largo correcto, adecuado, que es el ejemplar que tenemos en la parte posterior de la pista, con la placa número 12. Al que le estamos dando el campeonato, y el campeonato reservado se lo damos a este otro ejemplar con gran desarrollo, con una excelente línea superior, con muchísima profundidad y arqueamiento en sus costillas. Felicidades a los criadores. Bien, vamos a pedirle a don Leobardo Díaz, del municipio de Tecpatán, Chiapas, que entregue y acompañe, que entregue al señor presidente de la Asociación Mexicana de Cebú y al señor secretario, para que junto con él, Leobardo Díaz, criador de Tecpatán, Chiapas, entreguen el reconocimiento como campeón becerro a la ganadería de los hermanos Castillo, al ejemplar de nombre Centauro, campeón becerro, asimismo al ejemplar... ¿Es 12 y 13? 12, placa 12. Por eso, y la 13 es el... Sí, ¿es la 13, ¿verdad? Sí. 11 y 12 creo. Así como están ahí. Ejemplar con placa 12, a quien le están haciendo entrega, es de la ganadería de los hermanos Castillo, es el campeón becerro, y en espera el ejemplar con la placa número 11 de don Manuel Iturbe Villegas, de nombre El Rey. Le está haciendo entrega don Ricardo Casanova, acompañado de don Leobardo Díaz, criador del estado de Chiapas, en Tecpatán, Chiapas. Asimismo, se entregará el campeonato reservado al ejemplar
con la placa número 11 del rancho El Redentor. Grupo número 5 de 17 a 18 meses de edad. Tenemos un macho muy bien caracterizado, muy masculino, un cuello corto, fuerte, una buena jiba, una buena línea superior, excelentes aplomos y le otorgamos el primer lugar del grupo 5. Bien, sigue yendo para allá al rancho La Delita de Tonalá, Chiapas. Es el primer lugar de este grupo. Recordemos que el rancho La Delita es uno de los ranchos dentro de la vecindad donde don Alfonso Gómez Huesca tenía también parte de su ganadería. Este ejemplar es de nombre cubano, placa número 13. Y aquí en el grupo sexto, ya próximo a concluir, tenemos las placas 16, 18 y 19 de las ganaderías de Manuel Díaz, ganadería de los hermanos Castillo y de don José Manuel Hernández. Halcón con la placa 16, Hechicero con la placa 18 y Heriberto con la placa 19.
Grupo 6, tenemos 3 ejemplares, grupo 6 de 19 a 20 meses. El ejemplar con la placa 19 lo estamos colocando en primer lugar. Es un ejemplar que tiene mucha armonía en el conjunto, con una buena línea superior, con una buena profundidad, muchísimo arqueamiento en esa costilla, que en todo eso supera al del segundo lugar. El ejemplar que tenemos en segundo lugar es muy similar al ejemplar que tenemos en tercer lugar. Siento yo que es hasta probable que por ahí compartan el padre o algo de la genealogía, porque son 2 ejemplares muy similares, sobre todo en cuanto a su estructura y muy similares en cuanto a sus virtudes y sus defectos. Sin embargo, lo estoy colocando él en esa posición debido a que tiene una jiba con un mejor desarrollo, más masculina que el ejemplar que tenemos en tercer lugar. El ejemplar que tenemos en tercer lugar, les digo, es un detalle menor, realmente la diferencia con el ejemplar que tenemos en segundo lugar es un ejemplar muy bien caracterizado, muy bien pigmentado, un excelente ejemplar. Mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Bien, muy amable por esos aplausos de las personas que se encuentran presentes. Este es un esfuerzo de los ganaderos en la producción de sardo negro mocho. Primer lugar al ejemplar con la placa número 19, segundo lugar para el ejemplar con la placa número 16 y tercer lugar para el ejemplar con la placa número 3. Primer lugar, José Manuel Hernández, es el propietario de Cornelio, el rancho Izhuatlán del sureste del municipio. Heriberto es el nombre del primer lugar de este grupo con placa 19. El ejemplar con el número 2, de nombre Halcón, del Perpetuo Socorro del señor Manuel Díaz Rivera, y para el rancho La Delita de Tonalá, Chiapas, de la ganadería de los hermanos Castillo, el tercer lugar. Campeonato joven menor, tenemos acá 2 excelentes ejemplares que están participando. Vamos a otorgarle el campeonato joven menor a un ejemplar que nos presenta mucha armonía en su conjunto y así también nos presenta una costilla muy larga, muy profunda, muy arqueada,
que es el ejemplar de mayor edad con la placa número 19, al cual estamos otorgando el campeonato. Mis felicitaciones. Y el reservado, con todo el gusto del mundo, se lo entregamos a este bonito ejemplar, que está muy bien caracterizado racialmente, que presenta una buena jiba, una buena línea superior, al cual estamos declarando el campeón reservado, con la placa número 13. Bien, pues allá está ya esperando en el panel de premiación nuestro presidente, el señor secretario, el presidente del Comité de Raza Sardo Negro y Sardo Negro Mocho. Vamos a entregarles por conducto de ellos al ejemplar de nombre Heriberto, de don José Manuel Hernández Guzmán, del rancho El Cornelio de Ixhuatlán, del sureste, el campeonato joven menor y el campeonato joven menor reservado se va al rancho La Delita, por los caminos que con mucha frecuencia don Alfonso Gómez Huesca caminaba hacia ese rumbo del rancho La Delita en Tonalá, Chiapas, y que es hoy propiedad de la ganadería de los hermanos Castillo, y obtienen con cubano el campeón joven menor reservado. El señor juez Ricardo Coutinho tiene frente a sí los ejemplares con las placas 20 y 22 del rancho El Bandido de Amores, del criador Manuel Iturbe Villegas y expositor Manuel Iturbe Álvarez, y con la placa 22 del rancho Los Faisanes en Jesús Carranza de Miguel Ángel Iturbe Herrera. Quedan 3 ejemplares más, placas 23, 25 y 26 que ya están en antepista. Grupo 7 en la pista, de 21 a 23 meses. Tenemos 2 excelentes ejemplares. Al que estoy colocando en primer lugar es un ejemplar que presenta mucha armonía en su conjunto. Vean que cabeza bien caracterizada, ese perfil subconvexo, un cuello corto, fuerte, una jiba bien posicionada, una excelente línea superior. Vean prácticamente, vean la fortaleza de esa línea superior. Prácticamente no hay transición del dorso al lomo y del lomo hacia el anca. Y vean el anca que bien nivelada, muy buen implante de cola, costilla larga, profunda, arqueada, lo podemos observar desde las primeras costillas. Un prepucio correcto, muy bien posicionado, muy bien direccionado, así también con gran circunferencia escrotal. El ejemplar que estamos colocando
En segundo lugar, es un ejemplar también muy bien caracterizado, un ejemplar muy bonito, con muy buena línea superior, con una jiba bien posicionada, con buena costilla, bien arqueada, con un buen prepucio también. Dos excelentes ejemplares, mis felicitaciones a los criadores y a los manejadores. Bien, en el grupo que acaba de salir, la placa número 22 fue primer lugar para Miguel Ángel Iturbe Villegas y expositor Miguel Ángel Iturbe Herrera. Con la placa número 20, segundo lugar para Manuel Iturbe Villegas e hijos y expositor Manuel Iturbe Álvarez. Vamos a pedirle a César Lastra y a Liz Asmitia que acompañen al señor presidente de la Asociación Mexicana de Cebú para hacer entrega del reconocimiento como campeón joven. Ya están por acá llegando los criadores de Brahma, preparándose para mañana a las 9 de la mañana para dar inicio a la calificación de hembras el día de mañana. Así que vamos a darle la bienvenida a don César Lastra y a Liz Asmitia, que son criadores del estado de Tabasco y que acompañarán ahí al señor secretario, al señor presidente de la Asociación Mexicana de Cebú, al presidente del comité de Sardo Negro y Sardo Negro Mocho, licenciado Manuel Díaz. Allá en tanto dialoga César y Liz con el presidente, aquí en la pista, las placas 23, 25 y 26. Ejemplares machos mochos, de sardo negro, de expositores de la ganadería de los hermanos Castillo al frente, de Miguel Ángel Iturbe Herrera en el centro y de Manuel Iturbe Álvarez en la parte posterior. El primer lugar de este grupo con el primer lugar del grupo séptimo concursarán por el campeonato joven y el campeonato joven reservado.
Tenemos 3 ejemplares en este grupo. El ejemplar que estamos colocando en primer lugar es el ejemplar que presenta mejor armonía en todo su conjunto, con un cuello corto, fuerte, una jiba muy masculina, muy bien posicionada, un lomo con excelente fortaleza, amplio, un anca muy bien nivelada, así también con un excelente implante de la cola, costillas profundas, arqueadas, principalmente en sus costillar posterior, muy buen ángulo en sus articulaciones y supera al del segundo lugar en ese nivelamiento que tiene en el anca, así como en esa fortaleza que tiene y la amplitud que tiene en el lomo. El ejemplar que tenemos en segundo lugar es el ejemplar que sigue el de primer lugar en esas características. Vemos también un ejemplar muy masculino con una jiba bien posicionada, un lomo fuerte, amplio, costilla larga, profunda, arqueada, que está muy equilibrado en sus 3 tercios y que es en lo que supera al ejemplar que tenemos en tercer lugar, sobre todo en el tercio posterior, en ese volumen muscular que tiene ahí en el posterior. El ejemplar que tenemos en tercer lugar es un ejemplar muy masculino, muy bien caracterizado. Felicidades a los creadores y a los manejadores. Primero, segundo y tercer lugar. Primer lugar para el ejemplar de nombre mexicano de la ganadería de los hermanos Castillo, de allá del rancho La Delita en Tonalá, Chiapas, de don Manuel Iturbe Villegas e hijos, el ejemplar de nombre Piloto, y expositor Miguel Ángel Iturbe Herrera de los Faisanes en Jesús Carranza, y un tercer lugar para Manuel Iturbe Álvarez del rancho El Bandido de Amores en Jesús Carranza, Veracruz. Primero, segundo y tercer lugar, e ingresando el primer lugar del grupo 7 y primer lugar del grupo 8. Bien, vamos a preparar ya la entrega del campeón joven y vamos a invitar también que nos acompañe ya don Antonino Constanzo Ferrer, que es del Comité de Razas y está justamente checando en este momento que faltan luces y que está ordenando que se coloquen porque mañana va a ser un día de una jornada intensa. Don Antonino Constanzo, acompáñenos también allá con el señor presidente a entregar el reconocimiento. Bueno, tenemos acá 2 excelentes ejemplares compitiendo por el campeonato joven.
me inclino por otorgarle el campeonato a un ejemplar que nos presenta una gran estructura, muchísima fortaleza, sobre todo a nivel de la línea superior, a nivel del lomo, un lomo con muchísima fortaleza, con una costilla muy larga, muy profunda, muy arqueada, que se corresponde con una excelente pierna, con muchísima musculatura característica de los ejemplares doble propósito, que es el ejemplar que tenemos en la parte anterior de la pista. Mis felicitaciones al creador y al manejador, que estamos otorgándole el campeonato con la placa número 22. Ya puede pasar a hacer entrega del campeonato, joven manejador. Pase con Espartaco, Espartaco de los Faisanes. El reservado campeón joven, se los vamos a otorgar a un ejemplar que presenta, de los dos es el que mejor balance presenta, con una costilla larga, profunda, arqueada, desde las primeras costillas hasta las últimas costillas, con una jiba muy masculina, muy bien posicionada, que es el ejemplar que tenemos en la parte posterior de la pista con la placa número 23. Muchas felicidades. Al ejemplar mexicano, también en la antesala de la sala de premiación, el mexicano es de los hermanos Castillo, del rancho La Delita de Tonalá, Chiapas, y es el campeón joven reservado. A pesar de ser pocos los animales en comparación con otras razas, son suficientes y sobrados para el poco tiempo que tienen y han sido distribuidos de tal manera que prácticamente todos los grupos han tenido ejemplares. En este caso, en este grupo, obviamente por la edad corta que tiene el haberse abierto los libros, ya no hay animales de mayor edad y tenemos estos dos y después el último, pero en este caso sería también para campeonato y campeonato reservado en su caso después del primero y segundo lugar. Gracias, doctor Sili. Para definir, bueno, en este grupo, este es
grupo que corresponde a la categoría joven mayor. Es los únicos 2 ejemplares que participan en el grupo y los únicos 2 ejemplares de la categoría. Entonces estamos colocando al ejemplar de primer lugar, que es un ejemplar con gran desarrollo, gran armonía en todas sus partes. Vean esa jiba muy bien posicionada, muy bien colocada, muy masculina, esa buena línea superior, el arqueamiento que tiene en la costilla, un largo de prepucio bastante adecuado, una gran circunferencia escrotal. Lo colocamos en primer lugar y así también con el título de campeón joven mayor. Y el ejemplar que tenemos en segundo lugar, un ejemplar muy bien caracterizado también, con una gran línea superior, que es digno merecedor del campeonato joven mayor reservado. Muchas felicidades. Bien, van para allá también al ruedo de premiación para que con las mismas autoridades, funcionarios, ganaderos presentes en la mesa de premiación entreguen el reconocimiento como campeón joven mayor al ejemplar de nombre Capitán de Manuel Iturbe Villegas y hermanos del rancho El Redentor de Acayucan, Veracruz, y con la placa número 28, campeón joven mayor, placa número 28. Y con la placa número 27, panameño del rancho Los Faisanes de Miguel Ángel Iturbe Herrera, obtiene el campeón joven mayor reservado. Aquí en la pista cerramos con este otro semental de los primeros de pureza que se tuvieron después de la apertura de los libros de fundación. Este ejemplar se presenta a la pista con 43 meses de edad, que son justamente los 4 años que tiene aproximadamente de apertura el libro del Sardo Negro Mocho. Aquí tenemos a este ejemplar de nombre Faraón, del rancho Cornelio, de Izhuastlán del Sureste, y cuyo criador y expositor es el señor José Manuel Hernández Guzmán. El señor juez hará la dictaminación en relación si este ocupa primer lugar y en todo caso si tiene los méritos para ser campeón adulto. Adelante con la explicación, doctor. Gracias, doctor Sili. Tenemos este excelente ejemplar, ya lo escuchamos el comentario del doctor Sili, que fue de los primeros en recibir el registro en esta raza de Sardo Negro Mocho, y es un excelente ejemplar, digno fundador, ¿no?, de ser de los pioneros en la raza, con un cuello corto, fuerte, una jiba con gran desarrollo, se va un poco de lado, pero presenta un gran desarrollo, una excelente línea superior, es de los puntos fuertes de él, así como el arqueamiento, la profundidad y el arqueamiento de sus costillas. Vean desde las primeras costillas hasta las últimas costillas, qué profundidad, qué arqueamiento tiene, así también como el ángulo en su grupa. Presenta también muy buenos testículos, con muy buen desarrollo, con muy buena circunferencia, prepucio bien colocado, muy bien direccionado, con un ángulo del corvejón muy correcto, con cuartillas bastante fuertes. Por supuesto, le otorgamos el primer lugar de su grupo, así también el título de campeón adulto. Muchas felicidades al creador y al manejador. Campeón adulto de nombre Faraón Sardo Negro Mocho, y también se dirige allá al espacio donde quedará en los anales de la historia
de esta pista en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los primeros campeones en mayor número otorgados a la raza sardonegro. Si nos hacen favor de dirigir a Faraón, por favor, a la mesa de premiación. Es el campeón adulto, ¿no? Se dirige para allá, por favor. Es el campeón adulto, señor. Campeón adulto de la raza. Vamos haciendo la entrega lo más breve posible porque debe regresar a la pista para obtener el gran campeón de la raza. Favor de ingresar a Faraón a la pista después de que ingresen sus propietarios y regresar aquí al centro de la pista para la pasarela de los campeones Becerro, campeón joven menor. Allá tenemos a Faraón, ya fue entregado y regresa aquí a integrarse. Por ahí puede adelante esperar mientras ingresan a los demás.
Bien, bueno, pues a los directivos de la Asociación Mexicana de Cebú, a los criadores de sardo negro, después de un largo proceso de discusión, de acuerdos para aprobar la apertura de los libros de sardo negro mocho, hoy sin duda hay que reconocer que fue un momento acertado y que justamente las asociaciones tienen por objeto registrar las genealogías y el tiempo va dando pauta de lo que tenga que hacerse. Este es el resultado justamente de que en poco tiempo, hoy tenemos aquí frente al nombre de esta pista de don Alfonso Gómez Huesca, esta pasarela de estos 5 campeones de la raza sardo negro en este corto tiempo que tiene. Y ahí tenemos al campeón becerro caminando, le sigue el campeón joven menor, al campeón joven mayor y al campeón adulto. Esta fotografía, esta impresión, esta presencia, estos campeonatos, sin duda con ese concepto de uniformidad que ha manejado el juez, si se mantiene, seguramente tendrán grandes coincidencias en que la uniformidad es un factor fundamental en la determinación de las características raciales de una raza, y eso es lo que el señor juez ha mandado de mensaje: uniformidad en su cabeza, uniformidad también en su estructura, y seguramente esta es una plataforma de despegue muy importante. Campeón becerro, joven, menor, joven, mayor y el adulto aquí en este momento frente a ustedes, que son testimonios del esfuerzo de este grupo de criadores de sardo negro que tienen esta opción también, y que cada vez más, por la tendencia que llevan los registros y por la tendencia que llevan también el número de criadores en todo México y en el extranjero, hacen que en esta ocasión en Tuxtla Gutiérrez se rinda un homenaje a la raza sardo negro en esta pista. Bueno, antes que nada felicitar a los creadores de sardo negro mocho. Yo creo que se merecen un aplauso por esta excelente parada que tenemos acá de todos los campeones. Tenemos 5 excelentes campeones. La verdad es que es un gusto enorme juzgar animales de tanta calidad. Y bueno, también queremos agradecerles a los manejadores, a los paradores, toda la labor que han tenido, así que les pido que les regalemos un aplauso, no solo a los que están aquí en la pista, sino a todos los que estuvieron el día de hoy metiendo animales a esta pista. Reconocer la labor de ellos es muy importante. Para definir el campeón de la raza, tenemos estos 5 ejemplares, realmente hermosos, muy masculinos, muy bien caracterizados, sobre todo a nivel de la cabeza, lo que son los perfiles subconvexos, con jivas bien posicionadas, bien desarrolladas, con excelentes líneas superiores, con muy buenos arqueamientos de costillas. Entonces tenemos en la verdad un lote muy bueno de ejemplares en la pista. Para definir al campeón, vamos a ver al ejemplar que sume la mayor cantidad de características positivas
en todos los aspectos que hemos venido trabajando a lo largo del día, ¿no? De caracterización racial, masculinidad, productividad, eficiencia, lo que son aplomos, lo que son aparatos reproductores. Entonces, en ese conjunto sumado, me inclino para otorgarle el campeonato de la raza al ejemplar que tenemos en la parte media de la pista, nuestro campeón joven que tiene la placa número 22. Muchas felicidades, es un ejemplar muy bonito, muy bien balanceado, muy bien caracterizado, con una gran línea superior, con muchísima profundidad, sobre todo con un prepucio muy bien colocado, con un testículo con gran diámetro, con gran circunferencia, un buen arqueamiento de costilla, así también un buen ángulo en su anca. Entonces pasamos al campeón y nos vamos para juzgar a los reservados, al reservado. El gran campeón de la raza Sardo Negro, que pasará a formar parte de las primeras hojas de lo que en el futuro será la historia, es el ejemplar con la placa número 22 de nombre Espartaco, es de la ganadería de Manuel Iturbe Villegas y como es positivo